El corazón de Martín se detuvo. Había salido de su escondite para orinar, nada más. 3 de la mañana, el bosque oscuro, el frío metiéndose en los huesos, rutina de todas las noches desde que vivía entre los árboles. Pero esa noche había luces donde nunca había luces. Se agachó detrás de un tronco caído y miró. Una camioneta negra, 2 hombres cavando y un tercero arrodillado al borde del hoyo, con las manos atadas y un trapo en la boca. «Apúrate», dijo uno de los que cavaba. «El viejo pesa y no quiero estar aquí cuando amanezca». El hombre arrodillado intentó gritar. Solo salió un gemido. Martín conocía el miedo. Había dormido con él cada noche desde que quedó solo en el mundo. Pero esto era diferente. Esto era terror puro, del que te paraliza los músculos y te hace querer vomitar. Iba a huir. Iba a arrastrarse lejos de ahí y fingir que nunca vio nada. Entonces el hombre arrodillado giró la cabeza, y sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron los de Martín a través de la oscuridad. No dijo nada. No podía, pero su mirada gritaba una sola palabra. «Por favor». Antes de seguir, cuéntame. ¿De qué ciudad me estás escuchando? ¿Qué hora es allá? Déjalo en los comentarios, me gusta saber quién está del otro lado. Y si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete. Lo que viene te va a dejar sin palabras. Martín tenía 12 años y llevaba 43 días viviendo en el bosque. Los contaba. Cada mañana, con un pedazo de carbón, hacía una rayita en el tronco del árbol más grande de su campamento. 43 rayitas. 43 días desde que escapó del último lugar donde intentaron destruirlo. No era un niño de la calle por accidente. Era un niño de la calle porque cada vez que alguien intentaba ayudarlo, las cosas terminaban peor. Su madre murió cuando él tenía 7 años. Atropellada por un conductor borracho que ni siquiera frenó. Martín estaba con ella, agarrado de su mano, cuando el carro apareció de la nada. El impacto lo lanzó a un lado. A ella la arrastró 15 metros. Lo último que Martín vio de su madre fue su zapato, un zapato negro con una flor bordada que ella misma había cosido. El zapato quedó en medio de la calle, solo, mientras el carro desaparecía y los gritos empezaban. Nunca encontraron al conductor. Martín pasó los siguientes 5 años rebotando entre familiares que no lo querían. Primero la abuela, que murió al año. Después un tío que bebía y le pegaba cuando estaba borracho. Después una tía que lo trataba bien hasta que su nuevo marido decidió que el niño era una boca extra que no podían alimentar. A los 11 años terminó en Casa Esperanza. El nombre era una broma cruel. Casa Esperanza era un orfanato en las afueras de la ciudad, dirigido por un hombre llamado Don Fermín. En los papeles, Don Fermín era un santo, un benefactor que cuidaba huérfanos con donaciones de gente rica. En los periódicos salían fotos de él sonriendo, rodeado de niños que también sonreían. Nadie veía lo que pasaba cuando las cámaras se iban. Don Fermín tenía un cuarto en el sótano, un cuarto sin ventanas donde llevaba a los niños que se portaban mal. Martín estuvo ahí 3 veces. 3 veces bastaron para que entendiera que tenía que escapar o iba a terminar como Rosita, la niña de 10 años que un día simplemente desapareció y nadie volvió a mencionar. Hace 43 días, Martín saltó la reja de noche y corrió. Corrió hasta que las piernas no le dieron más. Corrió hasta llegar al bosque en las afueras de la ciudad, donde nadie iba porque no había nada más que árboles, mosquitos y olvido. Perfecto para alguien que no quería ser encontrado. Había construido un campamento debajo de un árbol enorme, con ramas que caían casi hasta el suelo, formando una especie de cueva natural. Tenía una lona para la lluvia, una cobija que robó de una casa abandonada y un cuchillo oxidado que encontró en el basurero. Comía lo que podía,
frutas silvestres, pájaros que atrapaba con trampas. A veces caminaba hasta el pueblo más cercano y revisaba la basura detrás de los restaurantes. Los domingos eran buenos porque la gente tiraba mucha comida después de las fiestas. No era una vida, era supervivencia, pero era mejor que Casa Esperanza, era mejor que el cuarto sin ventanas, era mejor que esperar a desaparecer como Rosita. Esa noche, Martín había cenado media manzana podrida y un pedazo de pan que encontró en el camino. No era suficiente, pero su estómago ya se había acostumbrado a no ser suficiente. Se durmió temprano, como siempre. En el bosque no había nada que hacer cuando oscurecía. Despertó a las 3 de la mañana con ganas de orinar. Y ahí fue cuando su vida cambió para siempre. Los dos hombres terminaron de cavar. Martín seguía escondido detrás del tronco, sin atreverse a respirar. Podía ver todo desde ahí. El hoyo negro en la tierra, la camioneta con las luces apagadas, el hombre arrodillado que había dejado de luchar. «Ya está», dijo el más alto, tirando la pala al suelo. «Mételo». El otro agarró al prisionero por las axilas y lo arrastró hasta el borde del hoyo. El hombre intentó resistirse, pero tenía las manos atadas y estaba débil. Sus zapatos caros de cuero, Martín notó, dejaron surcos en la tierra mientras lo arrastraban. «Espera», dijo el alto. Se acercó al prisionero y le arrancó el trapo de la boca. «Últimas palabras, don Aurelio». Don Aurelio. Martín conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Aurelio Montero era el hombre más rico de la región. Dueño de fábricas, supermercados, edificios. Su cara salía en los periódicos casi todas las semanas. Había donado dinero para construir un hospital nuevo. Había pagado becas para niños pobres. Y Martín lo sabía por otra razón también. Casa Esperanza recibía donaciones de Aurelio Montero. Cada año, en diciembre, llegaba un camión con juguetes y ropa nueva, y cada año don Fermín hacía que los niños se pusieran en fila, sonrieran para las fotos, y después guardaba la mitad de las cosas para venderlas. Martín nunca había visto a Aurelio Montero en persona, pero había visto su nombre en las cajas de regalos que nunca llegaban a las manos de los niños. Ahora ese hombre estaba a punto de ser enterrado vivo a 20 metros de donde Martín dormía. «¿Mi familia?» La voz de Aurelio salió rasposa, rota. «Mi familia va a pagar lo que pidan, cualquier cantidad. Díganles». El hombre alto se rió. «No es tu familia quien está pagando, viejo. Es tu familia quien nos contrató». Silencio. Aurelio lo miró como si no entendiera las palabras. «¿Qué? Tu hijo, Fabián, está cansado de esperar la herencia». El hombre se encogió de hombros. «Y nosotros estamos cansados de trabajar para gente rica que no paga bien. Tu hijo paga muy bien». Martín vio algo romperse en los ojos de Aurelio. No era solo miedo, era algo peor. Era la comprensión de que su propia sangre lo quería muerto. «Fabián no haría eso», susurró Aurelio. «Es mi hijo. Lo crié. Le di todo. Le diste todo menos la empresa. Eso se lo guardaste. Y él está harto de esperar a que te mueras de viejo». El otro hombre, el más bajo, se acercó. «Ya, déjate de charla. Mételo en el hoyo que tengo frío». Agarraron a Aurelio por los brazos y las piernas. Él intentó luchar, pero era un hombre de 60 años contra dos tipos jóvenes y fuertes. Lo levantaron como si fuera un costal de papas y lo lanzaron al hoyo. El golpe cuando cayó fue sordo, profundo, y entonces empezaron los gritos. «No, por favor, no me hagan esto. Voy a darles el doble, el triple, todo lo que quieran». La primera palada de tierra cayó sobre él. «¡No!». Martín apretó los ojos. Quería taparse los oídos. Quería que los gritos pararan. Segunda palada. Tercera. Los gritos de Aurelio se fueron ahogando a medida que la tierra lo cubría. Martín podía irse. Podía arrastrarse lejos de ahí, volver a su campamento,
fingir que nada había pasado. Nadie sabía que él estaba ahí. Nadie lo iba a culpar. Pero los gritos sonaban como los de Rosita el día que don Fermín la llevó al sótano y ella nunca volvió a subir. Martín abrió los ojos. Los hombres estaban de espaldas, concentrados en llenar el hoyo. Reían de algo, algún chiste cruel que Martín no alcanzó a escuchar. Detrás de ellos, en el suelo, estaban las llaves de la camioneta. Se habían caído del bolsillo de uno cuando tiraron a Aurelio. Martín no pensó. Si hubiera pensado, no lo habría hecho. Se movió. El bosque era territorio de Martín. 43 días viviendo ahí le habían enseñado cada raíz, cada piedra, cada sombra. Sabía moverse sin hacer ruido, sabía dónde pisar para no quebrar ramas, sabía ser invisible. Mientras los hombres echaban tierra sobre Aurelio, Martín se deslizó entre los arbustos. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo iban a escuchar. Pero ellos seguían riendo, seguían trabajando, seguían enterrando a un hombre vivo, como si fuera lo más normal del mundo. Las llaves estaban a 2 metros de ellos. Martín se agachó, extendió la mano. Sus dedos tocaron el metal frío. Y entonces uno de los hombres se dio vuelta. ¡Qué cara! Martín corrió, no hacia su campamento. Eso sería estúpido. Corrió hacia el lado opuesto, hacia la parte del bosque que era más densa, más oscura, más difícil de navegar si no la conocías. ¡Hey! ¡Hay un mocoso! ¡Agárralo! Los pasos pesados empezaron a perseguirlo. Martín corría como si su vida dependiera de ello, porque dependía. Saltó un arroyo que él conocía, pero ellos no. Escuchó a uno de ellos caer con un grito de rabia. Siguió corriendo. Se metió entre 2 árboles que estaban tan juntos que apenas cabía. Escuchó ropa rasgarse cuando uno intentó seguirlo y quedó atorado. «Maldito mocoso, cuando te agarre te voy a matar». Martín no contestó. Siguió corriendo. Tenía un plan. No era un buen plan, pero era lo único que se le ocurría. Había una caseta de guardabosques abandonada a medio kilómetro de ahí. La había encontrado en su segunda semana en el bosque. Estaba vacía, pero tenía algo importante, un teléfono viejo colgado en la pared. Martín no sabía si funcionaba. Nunca lo había probado. Esta noche iba a descubrirlo. Los hombres seguían detrás de él, pero sus voces sonaban más lejanas. Se habían separado para cubrirlo mejor, pero eso también significaba que cada uno estaba solo en un bosque que no conocían. Martín llegó a la caseta. La puerta estaba trabada con un candado oxidado. No tenía tiempo para buscar otra entrada. Agarró una piedra del suelo y golpeó el candado con toda su fuerza. 1 vez, 2, 3. El candado cedió. Entró y cerró la puerta detrás de él. Adentro estaba completamente oscuro. Olía a polvo y a animal muerto, pero no le importó. Buscó a tientas hasta encontrar el teléfono en la pared. Levantó el auricular. Silencio. No, espera. Había un tono. Débil, lleno de estática, pero era un tono. Martín marcó el único número que se sabía de memoria. Emergencias. Policía de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Hay 2 hombres enterrando vivo a alguien en el bosque, dijo Martín, la voz temblándole. Cerca de la carretera vieja, el hombre se llama Aurelio Montero. El que mandó matarlo es su hijo, Fabián Montero. Apúrense, por favor. ¿Quién habla? ¿Dónde estás exactamente? Afuera. Los pasos se acercaban. Los hombres habían encontrado la caseta. No hay tiempo, solo vengan, por favor. Colgó. La puerta de la caseta se sacudió. Alguien estaba tratando de abrirla. Sé que estás ahí adentro, mocoso. Martín miró alrededor buscando otra salida. Había una ventana pequeña en la parte de atrás, cubierta de mugre. Se subió a un estante viejo y la empujó con las manos. Estaba atorada. Empujó más fuerte. La madera podrida cedió y la ventana se abrió. Justo cuando la puerta de la caseta se rompió, Martín saltó por la ventana. Cayó mal.
Algo en su tobillo crujió y un dolor agudo le subió por la pierna, pero no se detuvo. Cojeando, medio arrastrándose, se metió en el bosque de nuevo. Los hombres salieron detrás de él, pero ahora había sirenas a lo lejos, luces rojas y azules apareciendo entre los árboles. ¡Mierda! ¡La policía! ¡Olvídate del mocoso! ¡Vámonos! Martín escuchó los pasos alejándose. Escuchó un motor arrancando, pero no la camioneta negra. Él tenía las llaves. Debían tener otro vehículo escondido. Se quedó acostado en el suelo, respirando el olor a tierra mojada, sintiendo el dolor del tobillo y el latido de su corazón en los oídos. Y entonces recordó. Aurelio. El hombre seguía enterrado. Martín se levantó. El tobillo protestó, pero él lo ignoró. Empezó a caminar de vuelta al claro donde había empezado todo. Las patrullas estaban llegando. Podía ver las luces entre los árboles, pero él conocía el camino más corto. Llegó al claro antes que ellos. El hoyo estaba casi completamente lleno de tierra. Martín se tiró de rodillas y empezó a cavar con las manos. La tierra estaba suelta todavía, no había tenido tiempo de compactarse. Sus dedos se llenaron de barro. Sus uñas se rompieron contra las piedras pequeñas. No le importó. ¡Aguante!, gritaba mientras cavaba. ¡Aguante, señor! ¡Ya viene ayuda! Cavó hasta que sus manos tocaron tela. El saco de Aurelio. Siguió cavando alrededor de la cara. Apartó la tierra de la nariz, de la boca. Aurelio no se movía. ¡No, no, no! Martín le limpió la cara con las manos. ¡Señor, señor, despierte! Nada. Martín recordó algo que había visto en la televisión de un restaurante una vez cuando buscaba comida en la basura, una cosa que hacían cuando alguien no respiraba. Puso sus manos en el pecho de Aurelio y empujó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Aurelio tosió. Un chorro de tierra salió de su boca y empezó a toser violentamente, su cuerpo convulsionando mientras trataba de respirar. Estaba vivo. Las patrullas llegaron 1 minuto después. Martín estaba sentado junto al hoyo, cubierto de barro de la cabeza a los pies, sosteniendo la mano de Aurelio mientras el viejo respiraba con dificultad. «¿Qué tenemos aquí?», dijo un policía, apuntando con su linterna. «Él necesita una ambulancia», dijo Martín. «Estaba enterrado. Casi se muere». El policía miró el hoyo. Miró al hombre dentro, miró al niño cubierto de barro y agarró su radio. El hospital olía a desinfectante. Martín conocía ese olor. Lo había olido cuando su madre murió. Lo había olido en Casa Esperanza, cuando don Fermín llevaba a los niños al doctor para que pareciera que los cuidaba bien. Odiaba ese olor. Pero ahí estaba, sentado en una silla de plástico en la sala de espera, con una venda en el tobillo y una cobija sobre los hombros. Una enfermera le había dado chocolate caliente. Era lo más dulce que había probado en meses. El delegado se llamaba Morales. Era un hombre gordo con bigote canoso y ojos que habían visto demasiado. Se sentó frente a Martín con un cuaderno en la mano. «Necesito que me cuentes todo desde el principio, hijo». Martín no era su hijo, pero no lo corrigió. Empezó a hablar. Le contó sobre el bosque, sobre los hombres, sobre Aurelio, sobre las llaves y la carrera y la caseta del guardabosques. Lo contó todo, excepto una cosa. No mencionó Casa Esperanza. No mencionó de dónde venía ni por qué vivía en el bosque. El delegado Morales lo notó. «¿Y tus padres, Martín? ¿Dónde están?» «No tengo». «¿Otros familiares?» «No tengo». «¿Dónde vives?» Martín se quedó callado. Morales suspiró. Había sido policía demasiado tiempo para no reconocer a un niño de la calle. «Mira, hijo, lo que hiciste esta noche fue increíble. Salvaste la vida de un hombre, pero necesito saber quién eres para poder ayudarte». «No necesito ayuda». «Tienes 12 años y vives en el bosque. Sí necesitas ayuda». Martín apretó la taza de chocolate. Quería confiar en ese hombre. Quería contarle todo.
pero había confiado antes, y siempre terminaba mal. La puerta de la sala de espera se abrió. Una mujer entró corriendo. Tenía el pelo castaño despeinado, los ojos rojos de llorar, y llevaba un abrigo puesto encima del pijama. Detrás de ella venía un hombre joven, de unos 30 años, vestido con ropa cara a pesar de la hora. «¿Dónde está mi esposo?», gritó la mujer. «¿Dónde está Aurelio?». Una enfermera la interceptó y empezó a explicarle. La mujer se derrumbó llorando en los brazos del hombre joven. Martín observó la escena. Algo no cuadraba. El hombre joven, consolando a la esposa de Aurelio, Fabián, el que había mandado matar a su propio padre. Y ahí estaba, abrazando a su madre, actuando como el hijo preocupado. Martín sintió la rabia subir por su garganta. «Ese», dijo en voz baja señalando, «el que está con la señora, ese es el que pagó para matar a don Aurelio». Morales siguió la dirección de su dedo. «¿Estás seguro?». Los hombres lo dijeron. Dijeron que Fabián estaba cansado de esperar la herencia, que él les pagó. Morales se puso de pie lentamente. Hizo una seña a 2 oficiales que estaban cerca. «Quédense aquí», les dijo. «No dejen que nadie se vaya». Caminó hacia donde estaba la familia. Martín no podía escuchar lo que decían, pero vio cómo la expresión de Fabián cambiaba. Primero confusión, después indignación, después miedo. «Eso es ridículo». La voz de Fabián se alzó lo suficiente para que Martín la escuchara. «Mi padre fue atacado por criminales y ustedes me acusan a mí». Morales dijo algo más bajo. Fabián palideció. «Quiero un abogado, no voy a decir nada sin un abogado». «Está en su derecho, pero mientras tanto va a tener que acompañarnos». La madre de Fabián, la esposa de Aurelio, miraba todo sin entender. «¿Qué está pasando? Fabián, ¿qué está pasando?». Fabián no contestó. 2 oficiales lo escoltaron hacia afuera. Antes de salir, miró hacia donde estaba Martín. La mirada que le dedicó hizo que el niño sintiera frío hasta los huesos. Era odio puro, promesa de venganza. Martín apartó la vista y tomó otro sorbo de chocolate. No sabía en qué se había metido, pero sabía que esto no había terminado. Aurelio Montero despertó 3 horas después. Los médicos dijeron que era un milagro. Había estado sin oxígeno suficiente por varios minutos. Tenía los pulmones llenos de tierra. Un hombre de su edad, con su corazón, no debería haber sobrevivido. Pero sobrevivió. Y lo primero que preguntó fue por el niño que lo había salvado. Martín seguía en la sala de espera. Morales había intentado llevarlo a una casa de acogida temporal, pero él se había negado. Prefería dormir en una silla de hospital que en otro lugar donde la gente se hacía cargo de niños como él. «El señor Montero quiere verte», dijo una enfermera asomándose por la puerta. Martín dudó. No sabía qué decirle a un millonario. Nunca había hablado con alguien así. Pero se levantó y siguió a la enfermera. El cuarto de Aurelio era privado, el más grande del hospital. Había máquinas pitando, tubos conectados a sus brazos y un olor a medicina que hacía que Martín quisiera salir corriendo. Pero lo que lo detuvo fue la cara del viejo. Aurelio estaba recostado en la cama, pálido, con ojeras profundas, y los labios todavía manchados de tierra que no habían podido limpiar del todo. Pero sus ojos estaban vivos, y cuando vio a Martín, esos ojos se llenaron de lágrimas. «Ven aquí, muchacho». Martín se acercó lentamente, no sabía qué hacer con las manos. Se las metió en los bolsillos. «¿Cómo te llamas?». «Martín». «Martín». Aurelio repitió el nombre como si fuera una oración. «Martín, tú sabes lo que hiciste». «Llamé a la policía». «Hiciste mucho más que eso». Aurelio extendió una mano temblorosa y la apoyó en el hombro del niño. «Me salvaste la vida. Estaba muriendo. Sentía la tierra en la boca, en los ojos, en todas partes. Sentía que ya no había nada. Y entonces tus manos me sacaron». Martín no sabía qué decir. Se encogió de hombros. No podía dejarlo morir. «¿Por qué no?
No me conocías. Podrías haberte ido. Nadie te habría culpado. La pregunta se quedó flotando en el aire. Martín pensó en Rosita, en el cuarto sin ventanas, en todas las veces que alguien debería haber ayudado y no ayudó. Porque sé lo que se siente, dijo finalmente. Sé lo que se siente cuando nadie te ayuda. Aurelio lo miró por un largo momento. En sus ojos había algo que Martín no reconoció al principio. Después lo entendió. Era respeto. Me dijeron que vives en el bosque, que no tienes familia. Martín no contestó. Era suficiente respuesta. Y me dijeron que fue mi hijo quien... Aurelio no pudo terminar la frase. Su voz se quebró. Mi propio hijo. El viejo empezó a llorar. No era un llanto ruidoso. Era peor. Era un llanto silencioso, de hombros temblando y lágrimas cayendo sin control. Martín se quedó ahí parado, incómodo. No estaba acostumbrado a ver adultos llorar, menos adultos ricos y poderosos. Mi propio hijo, repitió Aurelio entre sollozos. Le di todo, todo, y él... No había nada que Martín pudiera decir para hacer eso mejor, así que no dijo nada. Solo se quedó ahí, con la mano del viejo todavía en su hombro, esperando a que el llanto parara. Cuando finalmente Aurelio se calmó, su expresión había cambiado. Había algo duro ahí ahora, algo decidido. Martín, quiero hacer algo por ti, lo que sea. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Escuela? Martín pensó. Podría pedir dinero. Con dinero suficiente podría desaparecer, irse a otra ciudad, empezar de nuevo, nunca más preocuparse por nada. Pero había algo que quería más que dinero, algo que había querido desde que tenía 9 años y miraba el zapato de su madre en medio de la calle. Quiero que encuentren al tipo que atropelló a mi mamá, dijo. Hace 5 años. Nadie lo encontró. La policía dejó de buscar. Aurelio lo miró con sorpresa. De todas las cosas que podría haber pedido, no esperaba esa. ¿Es eso lo que quieres? Es lo único que quiero. Aurelio asintió lentamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La noticia explotó en todos los medios. Millonario casi asesinado por su propio hijo. Heredero mandó enterrar vivo a su padre. Niño de la calle, salva a empresario en macabro intento de asesinato. Martín vio su cara en los periódicos, en la televisión, en todas partes. Los periodistas lo buscaban como buitres buscando carroña. El hospital tuvo que poner seguridad extra para mantenerlos afuera, pero el escándalo fue solo el principio. Fabián Montero fue arrestado y llevado a juicio. Las pruebas eran contundentes. La policía había rastreado los pagos que hizo a los hombres que contrataron para matar a su padre. Había mensajes, transferencias, testimonios. Fabián iba a pasar muchos años en la cárcel, pero antes del juicio algo más pasó. La esposa de Aurelio, doña Carmen, pidió el divorcio. Martín se enteró porque estaba en la casa de Aurelio cuando ella llegó con los papeles. Después de salir del hospital, Aurelio había insistido en que Martín se quedara con él temporalmente. Hasta que encontremos una solución, había dicho. Martín aceptó, porque no tenía alternativa mejor. La casa de Aurelio era más grande que cualquier edificio donde Martín hubiera estado. Tenía más cuartos que personas, más comida que la que él había visto en su vida y más silencio del que era cómodo. Estaba en la cocina, comiendo un plato de sopa que una empleada le había preparado cuando escuchó los gritos. «Es tu culpa», era la voz de doña Carmen, aguda y llena de furia. «Tú lo empujaste, tú lo presionaste hasta que se volvió así». «Carmen, yo no sabía...» Aurelio sonaba cansado, viejo. «Le dijiste que nunca sería suficientemente bueno, que nunca iba a heredar la empresa. ¿Qué esperabas que hiciera?» Esperaba que no intentara matarme. Silencio, y después el sonido de algo rompiéndose, vidrio contra el suelo. Martín se quedó muy quieto. Sabía que no debería estar escuchando, pero también sabía lo que se sentía cuando una familia se rompía. Lo había vivido muchas veces.
Voy a pedir el divorcio, dijo doña Carmen, la voz helada ahora, y voy a apoyar a mi hijo en el juicio. Es mi hijo, Aurelio. No importa lo que haya hecho, es mi hijo. También es mi hijo. Y trató de enterrarme vivo. Entonces deberías preguntarte qué clase de padre fuiste para que tu hijo quisiera verte muerto. Pasos. La puerta principal abriéndose y cerrándose. Silencio. Martín terminó su sopa. No sabía qué sentir. Había salvado a Aurelio, pero ¿para qué? El hombre había perdido a su hijo, a su esposa, a su familia entera. ¿Había valido la pena? Esa noche, Aurelio entró al cuarto donde Martín dormía. El niño fingió estar dormido, pero Aurelio se sentó en la cama de todas formas. «Sé que estás despierto», dijo el viejo, «y sé que escuchaste todo». Martín abrió los ojos. No tenía sentido seguir fingiendo. «Lo siento», dijo. «No quería... No tienes nada que sentir». Aurelio se veía pequeño en la oscuridad, pequeño y solo. «Mi familia se estaba cayendo a pedazos mucho antes de que tú aparecieras. Tú solo destapaste la olla». Martín no dijo nada. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó Aurelio. «Carmen tiene razón. Fui un mal padre. Trabajé tanto que nunca estuve presente, y cuando estaba, solo criticaba. Solo exigía más. Nunca le dije a Fabián que estaba orgulloso de él, ni una vez». El viejo se quedó mirando sus manos. «No lo justifico. Lo que hizo fue monstruoso. Pero yo creé ese monstruo». Martín pensó en su propio padre. Nunca lo había conocido. Su madre nunca hablaba de él. Cuando preguntaba, ella solo decía: «Algunos hombres no están hechos para ser padres». Quizás era mejor así. Quizás era mejor no tener padre que tener uno que te destruía. «No todos los monstruos los crean los padres», dijo Martín finalmente. «A veces la gente simplemente es mala». Aurelio lo miró. «¿Tú crees eso?» Martín pensó en don Fermín, en el cuarto sin ventanas, en todas las cosas que había visto en sus 12 años de vida. «Sí, lo creo». Aurelio asintió lentamente. «Quizás tienes razón». Se puso de pie con dificultad. «Buenas noches, Martín, y gracias». «¿Gracias por qué?» «Por decirme la verdad. Hace mucho que nadie me dice la verdad». Pasaron 2 semanas. Martín seguía en la casa de Aurelio, todavía temporalmente. Había empezado a ir a clases con un tutor privado que venía todos los días. Tenía ropa nueva, comida 3 veces al día y una cama que era más suave que cualquier cosa donde hubiera dormido antes. Debería estar feliz. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo. Aurelio había cumplido su promesa. Había contratado investigadores privados para buscar al conductor que mató a su madre. Pero hasta ahora no habían encontrado nada. «Estos casos son difíciles», le explicó uno de los investigadores, un hombre canoso llamado Riquelme. «Pasaron 5 años. Los testigos se olvidan, las pruebas desaparecen». «Pero tiene que haber algo», insistió Martín. «Alguien tuvo que ver algo». «Estamos buscando, muchacho. Te prometo que estamos buscando». Martín tuvo que conformarse con eso, pero esa noche algo cambió. Estaba en la biblioteca de Aurelio, un cuarto enorme lleno de libros que el viejo probablemente nunca había leído. Martín no estaba buscando nada en particular, solo explorando. Le gustaba el olor de los libros viejos. Le recordaba a la biblioteca pública donde su madre lo llevaba cuando era pequeño. Fue entonces cuando encontró la caja. Estaba detrás de unos libros en el estante más alto, una caja de madera cerrada con un candado pequeño. Martín no debería haberla abierto. No era suya, pero la curiosidad pudo más. El candado era viejo y el mecanismo estaba oxidado. Cedió con un poco de fuerza. Adentro había papeles, recortes de periódico, fotos y un nombre que Martín reconoció: Sofía Herrera, su madre. El corazón de Martín se detuvo.
¿Por qué Aurelio Montero tenía recortes de periódicos sobre su madre? Empezó a leer. Los recortes eran sobre el accidente, sobre la muerte de Sofía Herrera, atropellada por un conductor que huyó, sobre el hijo de 7 años que quedó huérfano. Y había algo más, una foto. Aurelio Montero, 20 años más joven, parado junto a una mujer que Martín reconocería en cualquier parte. Su madre. No entendía. ¿Por qué Aurelio tenía una foto con su madre? ¿Se conocían? Siguió buscando en la caja. Encontró cartas, docenas de cartas, escritas con una letra que Martín conocía de memoria. Querido Aurelio, empezaba una de ellas. No puedo seguir así. Sé que tienes tu familia, tu vida, pero yo también tengo la mía ahora. Tengo un hijo que nunca va a conocer a su verdadero padre, porque tú decidiste que tu reputación era más importante que nosotros. Martín dejó de leer. No podía respirar. La puerta de la biblioteca se abrió. Aurelio estaba ahí, parado, mirando a Martín con los ojos muy abiertos. Martín, puedo explicar. Tú eres mi padre. Las palabras salieron antes de que Martín pudiera detenerlas. Aurelio no respondió. No hacía falta. Su silencio era suficiente respuesta. El silencio en la biblioteca era insoportable. Martín sentía que el suelo se había abierto bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su vida era mentira. Su madre, la mujer que él adoraba, le había mentido. Y el hombre que él había salvado, el hombre que lo había acogido en su casa, resultaba ser... ¿Por qué? La voz de Martín salió como un susurro. ¿Por qué no me dijiste? Aurelio entró a la biblioteca y cerró la puerta. De repente parecía mucho más viejo. Porque no sabía cómo. Porque soy un cobarde. ¿Sabías quién era yo? ¿Desde el principio? Aurelio asintió lentamente. Cuando vi tu cara en las noticias, cuando dijeron tu nombre, supe inmediatamente. Tienes los ojos de tu madre. Martín sintió la rabia crecer en su pecho. Una rabia que había estado guardando por años, sin saber contra quién dirigirla. Entonces siempre supiste. Mientras me preguntabas sobre mi vida, mientras te hacías el generoso, siempre supiste que me habías abandonado. Yo no. ¡Mi mamá murió!, Martín gritó, y las palabras salieron mezcladas con lágrimas que no pudo contener. Murió sola, criándome sola, porque tú no quisiste hacerte cargo. Y yo terminé en la calle porque no tenía a nadie, nadie. Aurelio se dejó caer en una silla. Por primera vez, Martín vio al hombre detrás del empresario. Un hombre destruido por sus propias decisiones. Tienes razón, dijo Aurelio. Tienes toda la razón. No hay excusa para lo que hice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos abandonaste? Aurelio tardó un momento en responder. Tu madre trabajaba para mí. Era secretaria en una de mis oficinas. Era joven, era hermosa, y yo estaba casado. Tenía un hijo pequeño. Fabián. El nombre golpeó a Martín como una bofetada. Fabián. El hombre que había intentado matar a Aurelio era su medio hermano. Lo nuestro duró 2 años, continuó Aurelio. Fueron los años más felices de mi vida, y cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo entré en pánico. Pánico. Carmen me había amenazado con quitarme todo si la dejaba. La empresa, la casa, el dinero. Todo venía de su familia, y yo elegí el dinero. Elegí la comodidad. Le di a tu madre algo de plata y le pedí que se fuera. Martín apretó los puños. Quería golpear algo, quería romper cosas, quería hacer que Aurelio sintiera una fracción del dolor que él había sentido toda su vida. Y después, cuando ella murió, ¿por qué no me buscaste? Aurelio bajó la cabeza. Porque tenía miedo, porque sabía que si te encontraba iba a tener que enfrentar lo que había hecho. Y era más fácil seguir fingiendo. Mientras yo dormía en la calle, mientras tú dormías en la calle. Sí, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no había nada que esconder.
¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Martín. Porque tú encontraste la verdad, y porque ya estoy cansado de mentir. Aurelio lo miró directamente a los ojos. Martín, no espero que me perdones, no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que no voy a huir otra vez. Pase lo que pase, esta vez voy a quedarme. Martín no sabía qué sentir. Quería odiarlo, debería odiarlo, pero también era el único familiar que le quedaba, el único vínculo con su madre, el único que sabía la verdad sobre quién era él. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Aurelio asintió. Toma todo el tiempo que necesites. No voy a ningún lado. Martín salió de la biblioteca sin mirar atrás. Pasaron 3 días. Martín no hablaba con Aurelio más de lo necesario. Comía solo, estudiaba solo, dormía con la puerta cerrada. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto. Necesitaba entender qué sentía. Una parte de él quería irse, volver al bosque, volver a la vida que conocía. Era dura, pero al menos era simple. No había secretos en el bosque. No había padres que te abandonaban y después aparecían pidiendo perdón. Pero otra parte de él quería quedarse. Quería respuestas, quería saber más sobre su madre, sobre la relación que tuvo con Aurelio, sobre la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Fue en el 3er día cuando todo se complicó. Martín estaba en el jardín, sentado bajo un árbol, cuando escuchó voces en la entrada. Una voz que reconoció inmediatamente. «Sé que está aquí. Quiero hablar con él». Don Fermín. El corazón de Martín se heló. Se asomó por la esquina de la casa y lo vio. El director de Casa Esperanza, parado frente a la reja, discutiendo con el guardia de seguridad. Llevaba su sonrisa falsa de siempre, pero sus ojos escaneaban el jardín con ansiedad. «Soy el responsable legal del niño», decía don Fermín. «Escapó del orfanato hace semanas. Tengo todo el derecho de llevármelo». El guardia parecía confundido. «Necesito verificar esto con el señor Montero». «El señor Montero no tiene ninguna autoridad sobre ese niño. Es un menor de edad bajo tutela del Estado. El Estado me designó a mí como su guardián». Martín sintió el pánico apoderarse de él. Don Fermín lo había encontrado. ¿Y si volvía a Casa Esperanza? El cuarto sin ventanas, los gritos de Rosita, todo volvería a empezar. No, no podía permitirlo. Corrió hacia la casa. Tenía que encontrar a Aurelio, tenía que explicarle. Aunque lo odiara, aunque no supiera qué sentir por él, Aurelio era la única persona que podía protegerlo ahora. Encontró a Aurelio en su oficina. «Hay un hombre afuera», dijo Martín sin aliento. «Dice que es mi guardián, quiere llevarme de vuelta». Aurelio levantó la vista de sus papeles. Su expresión cambió al ver el miedo en los ojos de Martín. «¿Llevarte de vuelta a dónde?» «A Casa Esperanza. Es un orfanato, pero...» Martín dudó. Nunca le había contado a nadie lo que pasaba ahí. Tenía miedo de que no le creyeran, o peor, de que no les importara. «¿Pero qué, Martín?» El niño tragó saliva. «El director, don Fermín, él hace cosas. A los niños, cosas malas. Hay un cuarto en el sótano donde...» Su voz se quebró. Había una niña, Rosita. Un día él la llevó ahí abajo y ella nunca volvió a subir. Aurelio se puso de pie lentamente. Su cara se había transformado. Ya no era el viejo cansado que Martín conocía. Era algo más peligroso. «¿Ese hombre te lastimó a ti?» Martín asintió, incapaz de hablar. Aurelio caminó hacia la puerta. Sus pasos eran firmes, decididos. «Quédate aquí, no salgas por ningún motivo». «¿Qué vas a hacer?» Aurelio no respondió. Simplemente salió. Martín se quedó en la oficina temblando. Podía escuchar voces afuera, cada vez más fuertes. Don Fermín gritando sobre sus derechos legales. Aurelio respondiendo con una calma que sonaba más amenazante que cualquier grito. Y entonces, silencio.
Unos minutos después, Aurelio volvió. Detrás de él venían 2 policías escoltando a don Fermín, que ya no sonreía. Su cara estaba pálida y sus ojos llenos de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Martín. «Pasó que don Fermín va a tener una larga conversación con la policía», dijo Aurelio, «sobre ese cuarto en el sótano, sobre Rosita, sobre todo lo que ha estado haciendo en ese lugar». Martín no entendía. «Pero, ¿cómo? Nadie me creyó antes». Aurelio se arrodilló frente a él, como había hecho aquella primera noche en el hospital. «Porque antes no tenías a nadie de tu lado. Ahora sí». Por primera vez desde que descubrió la verdad, Martín sintió algo que no era rabia, era esperanza. Las siguientes semanas fueron un huracán. La policía investigó Casa Esperanza. Encontraron el cuarto en el sótano. Encontraron evidencia que Martín no quería imaginar. Y encontraron algo más, una lista de niños que habían desaparecido del orfanato en los últimos 10 años. Rosita estaba en esa lista. Don Fermín fue arrestado. Su cara apareció en todos los periódicos junto con la historia de lo que había hecho. Los mismos medios que antes lo llamaban benefactor, ahora lo llamaban monstruo. Pero para Martín eso no era suficiente. Seguía pensando en Rosita, en su sonrisa nerviosa, en cómo siempre le guardaba un pedazo de pan del desayuno, en la última vez que la vio, cuando don Fermín la arrastró hacia el sótano mientras ella lloraba. «¿Van a encontrarla?», le preguntó a Aurelio una noche. «¿A Rosita?». Aurelio lo miró con tristeza. «Están buscando, Martín, están buscando a todos los niños de esa lista». No era una respuesta. Martín sabía que probablemente nunca encontrarían a Rosita, pero necesitaba creer que al menos estaban intentando. Mientras tanto, el investigador Riquelme finalmente tuvo noticias. «Encontramos al conductor», dijo un día, sentándose frente a Martín y Aurelio. «El que atropelló a tu madre». Martín sintió que el corazón se le detenía. «¿Quién es?». Riquelme sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Adentro había fotos, documentos, informes policiales. «Se llama Héctor Garza. Era empleado de una de las empresas del señor Montero en ese entonces. La noche del accidente venía de una fiesta de la compañía. Estaba borracho. Perdió el control del carro y...». Riquelme no terminó la frase. No hacía falta. Martín miró a Aurelio. El viejo estaba pálido. «¿Tú lo sabías?», preguntó Martín, la voz temblando. «No, te juro que no». Aurelio miraba las fotos como si fueran serpientes. «Pero es mi culpa de todos modos, mis fiestas, mis empleados, mi empresa. Todo lo malo que ha pasado en tu vida tiene mi nombre detrás». Martín no sabía qué decir. Era demasiado. Demasiadas coincidencias, demasiadas conexiones, demasiado dolor. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. «Garza, ¿dónde está ahora?». «Murió», dijo Riquelme. «Hace 3 años. Cirrosis. El alcohol finalmente lo mató». Martín cerró los ojos. Había esperado 5 años por justicia. Había soñado con mirar a los ojos al hombre que le quitó a su madre. Y ahora ese hombre estaba muerto. Había escapado sin pagar por lo que hizo. «Lo siento, muchacho», dijo Riquelme. «Sé que no es lo que esperabas». No lo era. Pero Martín estaba aprendiendo que la vida rara vez te da lo que esperas. Esa noche, después de que todos se fueron, Aurelio se sentó junto a Martín. «Si pudiera cambiar el pasado, lo haría», dijo el viejo. «Volvería atrás y tomaría decisiones diferentes. Me quedaría con tu madre. Te criaría yo. Despediría a Garza antes de que tuviera la oportunidad de hacerle daño a nadie». «Pero no puedes». «No, no puedo». Aurelio suspiró. «Lo único que puedo hacer es tratar de arreglar las cosas ahora. Si tú me dejas».
Martín lo pensó por un largo momento. El hombre frente a él era un cobarde, un mentiroso, alguien que había tomado las peores decisiones posibles en cada momento importante de su vida, pero también era alguien que estaba tratando de cambiar, alguien que había enfrentado a don Fermín por él, alguien que había movido cielo y tierra para encontrar al asesino de su madre. Quizás eso no borraba el pasado, pero quizás era un comienzo. «Está bien», dijo Martín, «pero vas a tener que ganarte mi confianza, cada día». Aurelio asintió, cada día. 4 meses después, Martín ya no se sentía como un extraño en la casa de Aurelio. Tenía su rutina: clases por la mañana, almuerzo con Aurelio, tiempo libre por la tarde. Había empezado a hacer amigos en el vecindario, otros niños de familias ricas, que al principio lo miraban raro, pero que ahora lo invitaban a jugar. La relación con Aurelio era complicada. Todavía había días en que Martín sentía rabia, días en que quería gritarle por todo lo que había perdido. Pero también había días buenos, días en que Aurelio le contaba historias sobre su madre, sobre cómo se conocieron, sobre las cosas que ella decía y hacía. Esas historias eran como pequeños tesoros que Martín guardaba en su corazón. Don Fermín había sido condenado a 30 años de prisión. Casa Esperanza fue cerrada y los niños que quedaban fueron distribuidos a otros orfanatos, mejores, con supervisión real. Fabián Montero seguía en la cárcel, esperando sentencia. No había intentado contactar a su padre ni una vez. Por primera vez en su vida, Martín empezaba a sentir algo parecido a la paz. Debió saber que no iba a durar. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Martín estaba en su cuarto haciendo tarea cuando escuchó el timbre. Nada raro. Aurelio recibía visitas todo el tiempo: abogados, socios de negocios, periodistas que querían entrevistas, pero esta vez la empleada subió a buscarlo. «Hay alguien que quiere verte», dijo con una expresión extraña en el rostro. «¿Quién?» «Dice que es tu tía». Martín frunció el ceño. No tenía tíos. No tenía familia. Eso lo sabía con certeza. Bajó las escaleras con cautela. En la sala de estar había una mujer que nunca había visto. Tenía unos 40 años, pelo negro con canas y una cara que parecía tallada en piedra, dura, fría. «Hola, Martín», dijo la mujer. «Me llamo Patricia. Era hermana de tu madre». Martín no se movió. «Mi mamá no tenía hermanas. Sí tenía, pero nos peleamos hace años, antes de que tú nacieras». Patricia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Acabo de enterarme de todo lo que pasó. Lo del millonario, lo del orfanato, todo. Vine a ver cómo estabas». Algo en esa mujer no cuadraba. Martín había aprendido a leer a las personas en la calle. Sabía cuando alguien mentía. Y Patricia estaba mintiendo. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de 5 años? Como te dije, no sabía dónde estabas. Cuando tu madre murió intenté encontrarte, pero el sistema me rechazó. No tenía papeles, no tenía dirección fija. ¿Y ahora sí tienes todo eso?». Patricia vaciló por un segundo. Solo un segundo, pero Martín lo notó. «Ahora tengo trabajo estable, una casa pequeña, pero decente. Puedo cuidarte. Ya tengo quien me cuide». «El millonario», Patricia pronunció la palabra con desprecio. «El mismo que abandonó a tu madre embarazada, el mismo que la dejó morir en la calle». Martín sintió la rabia encenderse. «Él no la dejó morir, fue un accidente». «¿Eso te dijo? ¿Y le creíste?». Patricia se acercó un paso. «Martín, ese hombre destruyó nuestra familia, sedujo a tu madre, la usó y después la tiró como basura. Y ahora está jugando al padre arrepentido porque le conviene, porque queda bien en las noticias». «Eso no es verdad». «¿No? Pregúntale sobre el dinero que le ofreció a tu madre para que abortara. Pregúntale sobre las amenazas que le hizo cuando ella se negó.
Pregúntale cuántas veces la hizo llorar. La puerta se abrió. Aurelio estaba ahí, con la cara pálida. Patricia. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Vine por mi sobrino. ¿Algún problema? Los dos adultos se miraron. El aire se cargó de una tensión que Martín no entendía del todo. Martín, sube a tu cuarto, dijo Aurelio. Pero... Por favor. Martín obedeció, pero no subió a su cuarto, se quedó en las escaleras, escuchando. Pensé que habías desaparecido, dijo Aurelio. No desaparecí, solo esperé. Patricia rió, un sonido amargo. Esperé a que tu suciedad saliera a la luz. Y ahora que todo el mundo sabe qué clase de persona eres, vine a reclamar lo que me corresponde. El niño no es una posesión. No, pero es tu heredero. Y ahora que tu hijito está en la cárcel, Martín es el único que te queda. Apuesto a que ya estás pensando en cambiar tu testamento. Pausa. Quiero 10 millones, en efectivo, o le cuento al niño toda la verdad sobre ti y su madre. Aurelio tardó en responder. Si de verdad fueras hermana de Sofía, sabrías que ella nunca habría querido esto. Si de verdad hubieras amado a Sofía, no la habrías abandonado. Silencio. Martín se quedó en las escaleras, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Era verdad lo que Patricia decía? ¿Aurelio había amenazado a su madre? ¿La había hecho llorar? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Y cómo podría saber la verdad cuando todos a su alrededor parecían tener secretos? Patricia no se fue. Se instaló en un hotel cercano y empezó a aparecer en los lugares donde Martín estaba, en la puerta de la casa, cerca del parque donde jugaba, afuera de la oficina del tutor, siempre con la misma sonrisa fría, siempre con las mismas palabras. Solo quiero conocerte, soy tu única familia de verdad. Martín no sabía qué creer. Aurelio le había pedido que no hablara con ella, pero no le había explicado por qué. Y el silencio de Aurelio solo hacía que las dudas crecieran. Fue entonces cuando Martín decidió buscar la verdad por su cuenta. Empezó por la caja de madera en la biblioteca, la misma donde había encontrado las cartas de su madre. Esta vez las leyó todas, cada palabra, cada línea, cada mancha de lágrima en el papel. Lo que encontró lo dejó confundido. Su madre amaba a Aurelio. Eso era claro. Las cartas hablaban de noches juntos, de sueños compartidos, de un futuro que nunca llegó. Pero también había dolor, había peleas, decepciones, promesas rotas, y había algo más. Una carta que Aurelio nunca había mencionado. «Querido Aurelio», escribía su madre, «sé que no quieres saber nada del bebé. Sé que para ti fue un error, pero quiero que sepas que para mí es lo mejor que me ha pasado. Este niño va a ser amado, va a crecer sabiendo que es importante, y algún día, cuando sea grande, le voy a contar sobre ti, le voy a decir la verdad, que su padre era un hombre complicado que cometió muchos errores, pero que también era capaz de amar. Porque yo vi ese amor, aunque tú trates de esconderlo». Martín leyó esa carta 3 veces. Su madre lo había amado, eso lo sabía, pero también había amado a Aurelio, a pesar de todo lo que él había hecho. ¿Por qué? ¿Cómo podías amar a alguien que te había lastimado tanto? No tenía respuestas, solo más preguntas. Decidió hacer algo arriesgado. Al día siguiente, cuando Patricia apareció cerca del parque, Martín caminó hacia ella. «Quiero hablar contigo». Patricia sonrió, una sonrisa de victoria. «Por supuesto, cariño. ¿De qué quieres hablar?» «De mi mamá. Quiero que me cuentes cosas de ella, cosas que Aurelio no me ha dicho». Patricia lo llevó a una cafetería cercana. Pidió un café para ella y un chocolate caliente para Martín, y empezó a hablar. Pero mientras hablaba, Martín escuchaba con atención.
no solo las palabras, también las pausas, los detalles que no cuadraban, las cosas que Patricia no sabía, pero que debería saber si realmente fuera hermana de Sofía. ¿De qué color eran los ojos de mi mamá?, preguntó Martín de repente. Patricia parpadeó. ¿Qué? Sus ojos. ¿De qué color? Cafés, dijo Patricia después de una pausa demasiado larga. Como los tuyos. Martín no dijo nada, pero por dentro sintió algo acomodarse en su lugar. Los ojos de su madre eran verdes, verde claro, como las hojas de los árboles en primavera. Era una de las cosas que él más recordaba de ella. Patricia no lo sabía, porque Patricia no era su tía. Martín no confrontó a Patricia inmediatamente. Primero fue a hablar con Aurelio. La mujer que dice ser mi tía es una mentirosa, dijo, entrando a la oficina sin tocar. No sabe nada de mi mamá, ni siquiera sabe de qué color eran sus ojos. Aurelio lo miró con sorpresa, y después con algo parecido al alivio. Lo sé. ¿Lo sabías? ¿Y no me dijiste? Estaba investigándola. Quería tener pruebas antes de... Aurelio suspiró. Debí habértelo dicho. Debí confiar en ti. Sí, debiste. Martín se cruzó de brazos. ¿Quién es ella realmente? Se llama Patricia Mendoza. Era amiga de tu madre hace años. No hermana. Amiga. Pero se pelearon antes de que tú nacieras. ¿Por qué? Aurelio tardó en responder. Porque Patricia estaba enamorada de tu madre, y tu madre eligió estar conmigo. Martín procesó la información. Era mucho para asimilar. Entonces, ¿ella quiere vengarse? ¿De ti? ¿De mí? Y probablemente también quiere dinero. Patricia nunca fue buena administrando su vida. Aurelio se puso de pie. Pero ya no importa. Tenemos suficiente para ir a la policía. Extorsión es un delito grave. Esa tarde, Patricia fue arrestada. Martín la vio desde la ventana mientras la metían en la patrulla. Ella miró hacia arriba, hacia donde él estaba, y su expresión pasó de sorpresa a furia en un segundo. «¡Esto no se acaba aquí!», gritó mientras los policías la subían al carro. «Ese niño merece saber quién es realmente su padre, merece saber la verdad». La patrulla se fue. El silencio volvió. Martín bajó las escaleras y encontró a Aurelio esperándolo. «¿Qué verdad?», preguntó. «¿Qué es lo que ella sabe que tú no me has dicho?». Aurelio se veía muy cansado. «Siéntate, Martín. Hay algo que necesito contarte». Se sentaron en el jardín, bajo el mismo árbol donde Martín había escuchado las discusiones entre Aurelio y Carmen meses atrás. «Patricia tenía razón en una cosa», empezó Aurelio. «Yo le ofrecí dinero a tu madre para que no te tuviera». Martín no reaccionó. Ya lo sospechaba, pero escucharlo confirmado dolía de una manera nueva. Ella se negó. «Me dijo que no iba a matarte por ninguna cantidad de dinero, que eras su hijo y que te iba a criar sola si era necesario». Aurelio miró hacia el cielo. «Nunca conocí a nadie tan valiente como tu madre». «¿Y las amenazas?». Patricia dijo que la amenazaste. «Amenacé con quitarle dinero que le había prometido. Amenacé con arruinar su reputación. Hice cosas horribles, Martín, porque tenía miedo de perder lo que tenía». Aurelio bajó la cabeza. «Pero nunca la amenacé físicamente. Eso quiero que lo sepas. Nunca la lastimé con mis manos. Solo con tus palabras». «Sí, solo con mis palabras. Y a veces las palabras hacen más daño que los golpes». Martín se quedó en silencio por un largo momento. «¿Hay algo más?». «Algo que todavía no me has dicho». Aurelio asintió lentamente. «Una cosa más, la única cosa que nunca le conté a nadie». Respiró hondo. «La noche que murió tu madre, yo estaba ahí». El mundo de Martín se detuvo. «¿Qué?». «No en el accidente, pero cerca. La había estado siguiendo».
Quería hablar con ella, pedirle perdón, ofrecerle dinero otra vez para que te criara bien. Aurelio tenía lágrimas en los ojos ahora. La vi cruzar la calle contigo, vi el carro que venía demasiado rápido. Grité, pero era demasiado tarde. Martín sentía que no podía respirar. Estabas ahí, estaba ahí. Vi todo, vi cómo te tiraban a un lado, vi cómo la arrastraban 15 metros, vi su zapato en medio de la calle. El zapato negro con la flor bordada, el último recuerdo que Martín tenía de su madre. ¿Por qué no me ayudaste? La voz de Martín salió como un susurro. ¿Por qué no te quedaste conmigo? Porque soy un cobarde, porque llamé a una ambulancia y después me fui. Porque tenía miedo de que me vincularan con ella, de que todo saliera a la luz. Las lágrimas corrían por el rostro de Aurelio ahora. He cargado con esa culpa cada día de mi vida, Martín, cada día. Martín se puso de pie, necesitaba alejarse, necesitaba aire. Caminó hasta el otro lado del jardín y se quedó mirando la reja. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, la gente seguía viviendo sus vidas, sin saber nada del dolor que se amontonaba en ese jardín. Minutos pasaron, quizás horas. No espero que me perdones, dijo. Nunca voy a merecer tu perdón, pero necesitaba que supieras la verdad, toda la verdad. Martín no volteó a verlo. ¿Por qué ahora? Porque he pasado mi vida entera huyendo de la verdad, y ya estoy cansado de huir. Silencio. Mi mamá. Martín finalmente habló. Ella me dijo una vez que las personas no son buenas ni malas, que somos una mezcla de las dos cosas, que lo que importa es cuál alimentamos más. Tu madre era muy sabia. Sí, lo era. Martín finalmente volteó a ver a Aurelio. Tú hiciste cosas horribles, cosas que no puedo perdonar todavía, quizás nunca pueda. Lo entiendo. Pero también estás tratando de cambiar. Estás tratando de alimentar la parte buena. Martín respiró hondo. Mi mamá habría querido que yo te diera una oportunidad. No por ti, por ella. Aurelio lo miró con ojos llenos de lágrimas. Gracias, Martín. No me agradezcas todavía. Ganarte mi confianza va a tomar mucho tiempo. Lo sé. Pero podemos empezar. Un año después. El jardín de la casa estaba lleno de risas. Martín, ahora con 13 años, corría detrás de una pelota de fútbol. Lo perseguían otros 3 niños de su edad, vecinos que se habían convertido en amigos verdaderos en los últimos meses. Aurelio observaba desde la terraza, sentado en una silla con una cobija sobre las rodillas. Había envejecido en este año, pero de una manera diferente. Ya no era el hombre derrotado que Martín había encontrado saliendo de la tierra aquella noche. Era alguien que había enfrentado sus demonios y aunque no había ganado todas las batallas, seguía peleando. ¡Gol!, gritó Martín, levantando los brazos mientras la pelota entraba en la portería improvisada. Aurelio aplaudió desde su silla. Muchas cosas habían cambiado en ese año. Fabián Montero fue sentenciado a 25 años de prisión. Durante el juicio salieron más verdades a la luz. Fabián había estado robando de la empresa durante años, falsificando documentos, desviando fondos. El intento de asesinato fue solo el último de una larga lista de traiciones. Carmen, la exesposa de Aurelio, no volvió a aparecer. Según los abogados, se había mudado a otro país para escapar del escándalo. No pidió nada del divorcio, no quiso nada de la empresa, solo quería desaparecer. Don Fermín fue condenado a cadena perpetua. Durante la investigación, encontraron los restos de 3 niños enterrados en el patio trasero de Casa Esperanza. Rosita era una de ellos. Martín lloró cuando se enteró, pero también sintió algo parecido al cierre. Rosita finalmente había sido encontrada. Finalmente podía descansar. Patricia Mendoza aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión por extorsión.
Martín nunca volvió a verla, y el propio Martín había cambiado más que nadie. Ya no era el niño asustado que dormía en el bosque, esperando que el mundo lo olvidara. Ahora tenía una casa, una familia complicada pero real, y un futuro por delante. Seguía yendo a terapia una vez por semana. Seguía teniendo pesadillas a veces, especialmente sobre el cuarto sin ventanas y sobre la noche que vio enterrar a Aurelio. Pero las pesadillas eran cada vez menos frecuentes, y cuando despertaba asustado, sabía que había alguien ahí para consolarlo. «¡Martín!», llamó Aurelio desde la terraza. «¡Ven un momento!». El niño se disculpó con sus amigos y caminó hacia donde estaba el viejo. En la mesa había una carpeta que Martín no había visto antes. «¿Qué es eso?». «Los papeles de adopción». Aurelio lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Están listos para firmar, si tú quieres». Martín miró la carpeta. Dentro estaba todo lo necesario para convertirlo oficialmente en Martín Montero, el hijo reconocido del hombre que lo había abandonado antes de nacer. Era irónico, de alguna manera, casi gracioso. «¿Estás seguro?», preguntó Martín. «Después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?». «Nunca estuve más seguro de nada». Aurelio tomó su mano. «Sé que no soy el mejor padre, sé que empecé muy tarde, pero quiero pasar el resto de mi vida intentando ser lo que debía haber sido desde el principio». Martín pensó en su madre, en lo que ella habría querido, en la carta donde decía que algún día le contaría la verdad sobre su padre. Ella había creído que había algo bueno en Aurelio, algo que valía la pena salvar. Quizás tenía razón. «Dame un lapicero», dijo Martín. Aurelio sonrió, y por primera vez Martín le devolvió la sonrisa de verdad. Firmó los papeles bajo el sol de la tarde, en el jardín de la casa que ahora era suya. Esa noche, Martín subió al cuarto que había sido suyo durante un año. En el escritorio, junto a sus libros de la escuela, había una foto enmarcada. Su madre, sonriendo con los ojos verdes brillando bajo el sol. «Lo logré, mamá», susurró. «Encontré un lugar donde pertenezco». Afuera, el bosque donde había vivido 43 días seguía ahí, oscuro, silencioso, lleno de secretos, pero ya no era su hogar. Martín Montero, el niño que salvó a un millonario, el niño que sobrevivió cuando nadie lo esperaba, el niño que aprendió que la familia no es solo sangre, sino también elección. Ese niño había llegado a casa.